Yo estuve repasando para que me quedara más claro y lo de las tablas, ahí vemos que las tablas, porque las tablas veíamos que también era de acacia, ¿cierto? Hechas de acacia, y que las tablas las sacaban de los árboles que eran torcidos, porque no era que salieran así, derechos. Pero también vemos que era la naturaleza de Jesucristo, ¿cierto? Que pero también dice, no sé, Germán me puede corregir si estoy mal, que las tablas también no somos nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que ahí dice que las tablas estaban haciendo o representaban primero a Jesucristo, segundo yo, y tercero la hermandad, o sea, la iglesia como tal. ¿Por qué? Lo que acabo de decir, Germán, que las tablas en sí viene siendo que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, quiere hacer de nosotros ese santuario, y ese santuario se forman es con las tablas, y esas tablas Dios, yo lo aprendí así y me gustó. Dios coge, por ejemplo, Amparito, es una tabla, es un árbol torcido, entonces llega, lo lija, lo pule, lo corta y todo. Entonces ahí ya está formando, porque nuestro Señor Jesucristo ya está formado. Ya seguimos nosotros, y después las tablas es la que se va a formar ese santuario alrededor, ¿cierto? Si lo vemos físicamente en el tabernáculo, era lo que sostenía, era lo que iban formando como las paredes, digámoslo así. Y dice que para eso tenemos que tener unas barras para sostener esas tablas y que no se caigan. Y ahí es donde nosotros entramos a formar esa unidad, esa hermandad, donde vamos a estudiar ahorita las cinco barras, las 4 barras y con las 5. No sé si yo puedo hacer el resumen y Germán lo profundiza. ¿El resumen de qué? ¿De las barras? Ah, Sí. sí, 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 ahorita ya les doy el tiempo de lo que estudiaron en cuanto a las Bueno. barras. Y, Estamos cerrando en lo de las tablas. Lo que Patricia nos está bueno. comentando sobre el material es así. Las tablas eran hechas de madera de acacia o madera de sitín. Y recordemos que O eran de sacadas CD. de un árbol. Y para poder llegar a hacer esas tablas tenían que ser cortadas, tenían que ser lijadas, pulidas. Y primero nos habla de la naturaleza, o más de la naturaleza fueron las pruebas del Señor Las Jesucristo. pruebas, que era el corte cuando le hacían a las tablas, ¿cierto? O sea que cada corte, cada lijada nos estaba hablando de lo que pasó el Señor Jesucristo durante su ministerio y cómo fue cortado, cómo fue lijado, también vituperado en la cruz del Calvario. Eso nos habla El de las rechazo tablas. que tuvo Exactamente, pero también habla de nosotros, como bien lo decía Patricia, pues cada de uno de nosotros. nosotros hacemos parte de ese santuario, o más bien Dios está formando en cada uno de nosotros un santuario, una morada para Dios, dice Efesios. Recuerden que cuando estudiamos Efesios, uno de los propósitos del libro es enseñarnos que Dios nos escogió a cada uno de nosotros siendo gentiles, apartados del pueblo de Israel, pero nos llamó también a ser parte del pueblo de Dios. Y no solamente ser parte, sino ser casa, morada para Dios en el Espíritu. Eso lo dice Efesios, Un mis amados. santuario. Un Un santuario. santuario. Ahora la pregunta, mis amados, es, esas tablas que estamos estudiando, y estamos estudiando las tablas del santuario, ¿cuál era el propósito de esas tablas ahí en el tabernáculo? El propósito. Sí, o sea, ¿cuál era el propósito? Recordemos que en el tabernáculo de Moisés no todo era santuario. El tabernáculo No. constaba de 3 partes, que era atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero el santuario solamente era el lugar santo y el lugar santísimo. Amén.
Entonces las tablas que rodeaban o guardaban ese santuario, ¿cuál era el propósito? Piensen por un momento. de las tablas, Sí, las tablas del De santuario, ¿cuál era el guardar lo que propósito? había dentro, de proteger lo que había dentro. Proteger lo que había dentro del santuario. Pero además de proteger también era ¿qué? Separar, Sostener. separar. de lo exterior a lo interior, del Amén. interior de lo exterior, Entonces, pasándolo a a la práctica a nuestro espiritual, a corazón. nuestros principios espirituales, si tú eres una tabla, si Dios te está formando como esa tabla y te está formando como un santuario, ¿cuál es el propósito en tu vida? Que guardarnos a nosotros, o sea, lo que hay en nuestro interior, lo que Dios está formando, ¿sí? ¿Sí? De lo exterior, de que no nos contaminemos con lo exterior. Pero sino, tú eres la tabla, ustedes son la tabla, o sea que ustedes son los que ya, deben. mantener la unidad de la iglesia, porque es que lo que yo también estudié es que hace mucha referencia y hace mucha comparación con la iglesia primitiva, cómo eran ellos. Y es que, sí, cómo eran ellos, que eran unas tablas y eran unidos entre sí, mantenían esa unidad, esa hermandad, y de ahí es donde se desprende lo que son las barras. ¿Qué aportaban las barras para mantener esa unidad? Sí, es así, ¿no? Sí, pero no nos adelantemos un momento. Estamos haciendo Bueno, la aplicación de las espiritual tablas. para nuestras vidas, como tablas. Lo que Dios nos está formando a través de las pruebas, porque recuerda que el lijar las tablas, la madera, el cortarlas, Es formar nuestro carácter. nos está formando de pruebas, del carácter de Cristo en nosotros. Entonces, lo primero que Dios está haciendo es que a través de las pruebas, a través de los desiertos, a través de la tribulación, Dios te está formando como ese santuario, como esa tabla El santuario eterno. que necesitamos Mantenerme ser, en el santuario y mantenernos en el santuario. como esas tablas que necesitamos ser, primero, ¿para qué? Para, como somos miembros del cuerpo de Cristo, guardar lo que hay dentro de nosotros, o sea, el nombre de Dios. Recuerde que dentro del santuario estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces, si tú como tabla te dejas formar, te dejas lijar, te dejas cortar muchas veces a través de las pruebas, lo que está haciendo Dios es que te está formando para que tú guardes el nombre de Dios en ti. Sí, el nombre. Porque ese es el propósito de Dios, ese es el anhelo en el corazón de Dios. Es que el nombre de Él sea glorificado a través de ti. A través de nosotros. Seamos edificados. Santificado. La palabra de Dios dice, levantemos el nombre de Dios. Debemos levantar el nombre de Dios. Debemos glorificar, exaltar el nombre de Dios. Y la manera es en todo momento, ¿cierto? Señora. Y en todo y en todo momento. Tenemos que a toda hora estar con el nombre de Dios en todo, ¿cierto? Claro, pero la manera en que podemos levantar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios, porque muchas veces decimos, exaltemos el nombre de Dios, pero bueno, ¿pero cómo? Es a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de, recuerden el estudio de Efesios, de demostrar por fuera lo que llevamos por dentro. Amén. Lo que somos realmente por dentro. Entonces, mis amados, Dios en muchas ocasiones para formarnos como esas tablas, Él va a trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual. ¿Sabes qué? Quitando personas que no nos ayudan a edificar. Eso es lijarnos como tablas. Muchas veces esas relaciones que no nos sirven, esas amistades que pensamos entre comillas que nos edifican, pero que no nos edifican para nada, sino que nos están desviando del camino. Entonces Dios los va a empezar a cortar. Amén.
Y muchas veces, Amén. Esa partecita, Germán, para que la tenga ahí a un ladito, señora, y yo, porque eso es lo que usted acaba de decir. Sí, eso es lo que Dios dice ahí, pero también tuve una confusión porque más adelante cuando estudiemos las barras para tocar este tema, porque hay una confusión con una de las barras. ahorita, ¿Sí me hago entender? Para poderlo aclarar. bueno, pero ¿es de una vez o ahorita cuando lleguemos a las barras? No, cuando lleguemos a la tabla, sino para Ok. que ese pedacito no se nos vaya a olvidar. Listo. Porque yo Listo. Entonces tuve démonos presente. cuenta que Dios empieza a cortar. Cada vez que Dios quita de en medio de nosotros ciertas amistades o ciertas personas o ciertas relaciones que no nos sirven, que nos estorba en nuestro avance espiritual, lo que Él está haciendo es formarnos como tablas. Amén. Porque otro propósito, mis amados, de esas tablas en el santuario era separar lo exterior, lo del mundo, de la santidad de Dios, del nombre de Dios, del santuario de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser esas tablas separadas del mundo. Recuerden, si, no recuerdo si en algún momento yo les hacía, yo creo que sí, cuando iniciamos en algún momento estudiando el santuario o el tabernáculo más bien, yo les preguntaba, y eso lo vamos a ver más adelante cuando ya empecemos a ver y metiéndonos en el cantar de los cantares, ¿qué alumbraba los atrios? Las antorchas. No. Que alumbra los atrios, pero es que los atrios están en la entrada, ¿no? Sí, ¿qué alumbra? ¿Qué da la luz en los atrios? Es como que saca al aire, al aire no. No. ¿Qué alumbra? Cuando el ¿Alumbra? pueblo de Israel entraba al tabernáculo, ¿qué alumbraba en el atrio? O sea, ¿qué daba la luz en el atrio? El sol. El sol. El sol. Mientras que en el santuario, o sea, en el lugar santo y en el lugar santísimo, lo que daba la luz ahí no era el sol, porque recuerden que el tabernáculo, el santuario era cubierto. Estaba tapado. Entonces ahí Con estaba 4 la luz de la menorá cortinas. o del candelero. De la menorá. Entonces lo que alumbra en el santuario es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Pero en el atrio es el sol. Eso nos habla a nosotros. Eso nos habla es que allá afuera en el atrio, las personas que todavía están en el atrio están viendo son las cosas del mundo. Las relaciones del mundo. Eso, la luz del sol nos habla es de la humanidad, de lo cotidiano, de lo que el enemigo nos muestra muchas veces, los deseos pecaminosos de la carne. ¿Sí me hago entender? Todavía vivimos y observamos lo que nos muestra el mundo, lo que anhelamos en nuestro corazón, muchas veces. Mientras que en el santuario, Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lumbrera mi camino. Entonces, si somos tablas, si de verdad nos estamos dejando formar como esas tablas, nuestra mirada o lo que nos alumbra o lo que nos debe estar alumbrando como hijos de Dios no es el mundo, sino la palabra de Dios. Porque estamos siendo formados como santuarios para el Señor, como casa y morada para Dios. Amén. Amén. Entonces ese es uno de los propósitos de lo que Dios quiere y anhela al formarnos como esas tablas del santuario. Ahora, recuerden que esas tablas también hablábamos hace 15 días que su material era de oro. Y el oro en las escrituras, de oro. ¿qué representa? Divinidad. La divinidad de Cristo. La divinidad La gloria, Cristo, la la gloria naturaleza de Cristo. divina. Amén. Entonces,
Amén. Amén. La naturaleza del Señor Jesucristo, siendo humano, fue cubierta por su poder de resurrección, su poder o su divinidad. Entonces, Divinidad. si nosotros necesitamos imitar a Cristo, nuestra naturaleza, nuestra humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa tiene que estar cubierta por la divinidad de Cristo, o sea, la naturaleza, el carácter de Cristo. Y yo les dejaba algunos textos, Colosenses 3, del 5 al 12, y Gálatas 3, del 26 y 27. Amén, para que estudiaran. Ahí nos habla de cómo se despojó el Señor de su deidad, de su divinidad, y se hizo siervo, se hizo hombre. Amén. Amén. Ahora, ahí recuerden que las tablas estaban también soportadas por dos espigas. Ahí en el texto que nosotros tenemos como base para estudiar las tablas, nos habla que tenían dos espigas. Amén. Que era de donde se sostenían las cuerdas. ¿Y eso Esa- significa las manos de Jesucristo? las dos manos del Señor Jesús que nos sostienen, nos brinda su gracia, su amor, su misericordia. Por eso la palabra de Dios dice que Dios extiende sus manos y nos sostiene para no caer, para no quedarnos. Cada vez que nos sentimos debilitados, sin fuerzas, pues la mano del Señor nos va a sostener, nos va a soportar y nos va a volver a levantar. Y eso es lo que representan las dos espigas. Amén. Amén. Entonces, Juan 10, del 27 al 30. Juan 10, del 27 al 30. Este texto es sobre las dos espigas, cómo el Señor nos sostiene a través de su gracia, de su amor y de su misericordia. Del 27 al 30 dice. Juan 10 del 27 al 30. Ahora, las basas de plata. Recuerden Eso significa redención. la redención, la plata en las escrituras. Cuando estudiamos la palabra de Dios y habla de plata, nos está hablando de la Habla de redención. redención. ¿Pero qué redención? De la El sangre pago. de Cristo ¿El qué? que empieza a trabajar El en el pago. edificio espiritual en nuestros Redimir, corazones. pagar El por el sangre pago de que el Cristo, el Señor pacto. dio o ofreció en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Eso es redención, Amén. eso es redimir. Sí. Cuando yo empecé a estudiar, cuando yo estudié hace mucho tiempo en la iglesia que ustedes conocen, en una clase a mí me enseñaron del esagorazo. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, esagorazo. Esagorazo es pagar el No la precio. recuerdo. Pagar el precio que nosotros debíamos pagar por Debíamos nuestra pagar. naturaleza. Ah, Re- sí, me acuerdo. Recuerde que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Es Entonces, al nosotros tener la naturaleza pecaminosa, pues lo único que podía pagar esa naturaleza era la muerte. ¿Sí? La muerte. Pero ¿la muerte de quién? La muerte del Cordero inmolado, El del eje. Señor el Jesucristo. Él Cordero de pagó. Cristo. Lo que nosotros debíamos pagar, Él lo pagó por nosotros. Eso es coger un contrato, porque nuestra vida estaba empeñada al enemigo, al príncipe de este mundo, a través de Adán. ¿Sí? Ahí estaba empeñada nuestra vida. Pero el Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar. Él tomó ese contrato, dice la palabra, lo exhibió públicamente y lo deshizo, lo rompió. O sea, él pagó el precio. Eso se llama esagorazo. Amén. Eso es la Esagorazo, redención. Y esagor. eso es lo que significan las basas de plata. Mira que todo el tabernáculo nos está enseñando la vida cristiana.
todo el tabernáculo, cuando lo empezamos a estudiar de esta manera, nos damos cuenta que es tipo, sombra y figura de Cristo, pero nos da principios espirituales para cada uno de nosotros. Y ahorita esto que acabamos de ver del azagorazo, del precio, de cómo nos podemos soportar en Cristo, lo vamos a ver a través de las barras. Amén. Entonces, Amén. la vida, el fundamento, mis amados, de la vida cristiana, el fundamento, lo que nos soporta para nuestra vida cristiana es la redención. No se nos puede olvidar esto. Es lo que cuando hablo de redención es lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros, mis amados, recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, eso nos va a animar, a alentar a seguir adelante. Amén. Amén. Bueno, eso ahí terminamos los de las tablas. Ahora vamos a pasar a las barras. Patricia nos comentaba ahorita. Y antes de darle el paso a cada uno de ustedes a ver qué investigaron, nos hablaba que para permanecer de pie, erguidas esas tablas y poder cumplir su función, debían estar unidas, debían estar conectadas las unas con las otras, mis amados. ¿Sí? Y esto se desarrolla a través de 5 barras. Les voy a mostrar un diagrama, no sé, Dios quiera que se pueda ver. Volvemos al diagrama que habíamos visto la vez pasada. No sé si se está viendo ahí. Sí, un poquito más arriba. Entonces, O bajarla ahí. entonces ese es el santuario. Ahí sí se logra ver las 5 barras. Sí. Entonces, Sí. Pero, bueno, sí. señora, Es que en unos los dibujan así, en otros los dibujan que son 4 barras, sí, o que sea, es 4 barras externas y la de la mitad es invisible que va por dentro. sí, sino que Y ahí se está notando la otra. pues para que se vean que son 5 barras, pero para ya, que la vean, ¿cierto? pero ya para la y explicación, yo acá la explicación, afuera sí la tengo. la explicación son 4 visibles, una invisible y esa ahorita vamos a ver si logramos cada una por una. si logramos Sí. llegar hasta allá. Entonces, como texto base, Yo creo que no. como texto base, mis amados, para las barras Hechos 2:42. vámonos a Éxodo 26. Éxodo 26, sí. Éxodo 26. Amén. Éxodo 26. Pero yo me coloco otra vez. Ya vieron las barras. Bueno. Éxodo 26. Del 26 al 30. Primero, vamos a tomar 2 textos bases y ahí sí ya les voy a dar la palabra a ustedes. Vámonos a Éxodo 26, que nos habla del tabernáculo. Amén. Verso 1. Vamos a leer el verso 1 y nos vamos a detener y nos vamos a saltar al verso 26. Dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Las cortinas ya las estudiamos, mis amados.
Ahora, nos vamos a saltar al verso 18. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas, y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas de debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Esas ya lo estudiamos. ¿Cuántas tablas estudiamos? 48. 48. Entonces, eso que acabamos de leer nos hablan de las 48 tablas con sus basas y sus espigas. Amén. Ahora, a partir del 26, del verso 26, dice: harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Ese verso, en el verso 28, cuando dice que la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, es lo que Patricia nos estaba hablando. Esa tabla es interna. Esa tabla no se ve en el exterior. Es interna. Por eso dice que pasará por en medio de las tablas. Ahora, no sé si yo creo que ustedes han comprado muebles en este tiempo, sobre todo en estos tiempos, no muebles anteriores, cuando íbamos y comprábamos que ayúdenme por favor, escaparates, Lo que pasa, armarios. sí, Armarios. armarios. Que Ahorita anteriormente se usan para así. armarlos era con puntillas que se Pa, veían y todo eso. Pero los de hoy en día vienen ya para como incrustar, a empotrar con barritas pequeñas. Más o menos Con de esa pernos. manera era el tabernáculo. Pasaban unas barras que son las que estábamos viendo, pero la del medio pasaba por en medio de las tablas. Y dice verso 29, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras. Amén. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. Entonces ahí en estos pasajes nos están hablando de las barras. Ya nos hablan de que son 5, 4 externas, una interna o invisible. Ahora, vámonos a Primera de Corintios. Y con este texto iniciamos lo que son las barras, y ahí les doy la palabra a ustedes para que quería dar estos 2 textos de base para el estudio de las barras. Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer del verso 12 y verso 13. Entonces no sé quién me quiera ayudar con el verso 12 y el verso 13 de 1 Corintios 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio
a beber de un mismo espíritu. Amén, amén. Entonces mira, esto tiene conexión. Lo que acabamos de leer en el capítulo 26 de Éxodo con 1 Corintios 12. Nos está hablando de lo mismo, pero no voy a profundizar más mientras para darles el paso a ustedes como lo prometimos. Entonces, el que quiera participar de ahora en adelante de lo que investigaron sobre las barras, entonces bien pueda, tienen la libertad de hacerlo, pero vamos a hacer algo. No vamos a tomar en general todas las barras, sino que vamos a irnos barra por barra. ¿Qué significado tiene cada barra? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, Amparito, Pastor, una pregunta. La quinta barra son las 4 barras. Las Sí. 4. La quinta atraviesa las 4 Por a la parte de arriba. ya te muestro el Eso diagrama es lo que yo nuevamente. entendí. Ya te muestro el diagrama nuevamente. Mira, ahí está el santuario. Ahí está el santuario. Ujú. Y las barras van, que eso es ¿qué sentido? No, ¿horizontal o vertical? No, la verdad. Horizontal. Ese es horizontal. Entonces, Sí. entonces hay dos barras visibles externas en la parte superior, que son las que soportan las tablas. Ahí tal vez se ve una sola tabla, pero recuerden que son 20 tablas. Amén. Pastor, ¿tú les puedes señalar, por favor? Permíteme un momento a ver si yo logro. Mira. Entonces, aquí se ven como si fuera una sola tabla, pero recuerden que son 20 tablas así, Eso todas sí. unidas. Las tablas. Son 20 tablas, todas unidas. ¿Qué las une? Aquí está una barra. La siguiente barra son dos barras visibles, externas, en la parte superior, y en la parte inferior otras dos barras, perdón, dos barras también visibles. Esta barra central que es la quinta, esa no se ve, esa es invisible, esta va interna, va por en medio de las tablas. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Pero, discúlpeme, yo voy a mirar a ver si aquí yo tengo una figura mejor para las... A ver si se logra. Mira, digamos acá, no sé si se logra. Estas son las tablas. ¿Sí las ven acá? Sí. Sí se ven. Eso. Por ejemplo, en la parte de atrás, mira cómo se ven las tablas. Ujú. Entonces, Se ven mejor. Entonces, las tablas, esas son las tablas, pero por la parte exterior del santuario están las barras. Y en medio, si se dan cuenta, las tablas son gruesas. Entonces, en medio de las tablas pasa la quinta barra. Esa no se ve. Aquí ya se va. No, ya. Entonces, ustedes pueden estar observando. De pronto aquí se ven un poco también las tablas. Mira cómo se ve. Que son estas de atrás. Estas son las tablas. Ya estas son las cortinas que estudiamos. Entonces esas son las tablas. Amén. Amén. Ujú. Listo. Entonces ya espero que haya quedado claro lo de las tablas, Ay. las barras.
Y ahora sí, mis amados, Amparito, ¿tú tienes algún apunte, algún dato sobre las barras? Pues básicamente que eran 5, una de ellas invisible, Sí. pero como así como avance, le cuento que incluso hasta yo estaba entendiendo mal la información porque yo pensaba en las tablas en esta posición y las barras obviamente así, pero las unía la quinta así, no así. No. Entonces Entonces, estoy perdida. mira que el santuario, digamos que cada hojita esta es una tabla. Entonces todas las tablas Sí, van unidas así. ¿Sí? Van unidas así, sí. así. Van unidas las tablas. Y lo que haces las barras es, perdón, unirlas así. ¿Sí? Entonces, Pensarlas. en la parte superior está la primer barra, la segunda barra, esta, la tercer barra abajo, cuarta barra abajo, pero la quinta va por dentro de Ah, las tablas, así. Digámoslo, ahí yo les voy a dejar ver un poquito la barra, así. sí, sí, ahora sí se entiende mejor. Que esa no se ve, pero esas se unen las tablas así. ¿Sí? Las otras sí se ven, las otras son así. Sí, sí, son exteriores. La Exactamente. quinta sí, La quinta la quinta sí va por dentro. va en medio de las tablas, o sea, se unen así las tablas. Amén. Y son a los costados 20 tablas así, 20 tablas, que es lo que conforma el Sí. santuario. Amén. Entonces, mis amados, Dice que esa quinta es Cristo que nos une, o sea, la que va por entre las tablas. bueno, ahorita No, miramos, me perdí. ahorita estudiamos cada barra. Ahorita llegamos allá, Amparito, que es la última. Listo. Vamos Ah, a ir bueno, barra por barra. Entonces, ya sabemos que listo. son 5 barras, las que soportan, las que unen esas tablas. Ahora vamos a mirar a ver qué nos une a nosotros como tablas. ¿Qué nos debe unir a nosotros? Entonces, Maritza, ¿tienes algún apunte sobre las barras? ¿Estudiaste algo? ¿Investigaste? Pastor, sí, pero pues la verdad no encontré así mucho. Eh, Así como, pero pues no sé si es como lo mismo. Bueno, Solo no. sale es como que cuando se juntan las tablas y las barras, pero así como tal específico barras no, dice, cuando se juntaban las tablas, las barras y las argollas, allí estaban la unidad. Ok. Cuando las 48 tablas se unían y se juntaban, llegaban a ser una sola morada. Las barras que se unen simbolizan el Espíritu Santo. Ok. Perfecto. Entonces, muchas gracias. A mi mamá sí hasta ahorita está tomando apuntes. Entonces, Mona, primer barra. Ay, Bueno. Dios mío. Entonces habíamos dicho que barra significa cerrojo, cerradura, unir, firmeza. Y la podemos encontrar en Beriak, en hebreo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Asegura algo, que es un cerrojo. Entonces ya sabimos que la barra era formar una estructura que le daba firmeza al tabernáculo todo en general, que es la que vamos a estudiar para que nosotros tengamos esa unidad como iglesia, que está representada en las barras. Pues Germán, pero ¿puedo dar un versículo como base? Sí, claro, Por claro. favor. Pues lo que investigó. Hebreos que Hebreos 2:42. Ahí es donde podemos estudiar las 4 barras externas y para ir cogiendo una por una. No sé, Germán.
Sí, claro. Ahí lo único es que no nos extendamos mucho. Trate de resumir, porque yo sé que No, usted tiene todo yo uno. no voy, Pero no, hágale. yo no voy a extenderme ni nada. Voy a hacer es por encimita y ya le dejo que Germán Hágale. Claro que sí. Hebreos 2, ¿qué? 2:42. Y Hebreos para mí Germán, no tiene Hebreos no 2:42, tiene me cuarenta y perdí. dos. hechos, Hebre- perdón, es que mi mamá me confundió, mamá. ¿Qué? Yo dije, oiga, pero mi mamá, ¿qué era? Yo le hice la pregunta y usted me contestó eso. Yo sí dije, pero mi mamá, ¿en qué momento si yo no he dicho Yo el también versículo? analicé eso, dije, ¿qué pasó? Yo lo pensé. ¿Hechos qué? Uy, pero mi mamá va volando, está No, volando. Estudió más que yo. Hechos 2. Hechos 2:42. Sobre el versículo base es para estudiar las 4 barras. ¿Sí? Sí. Yo no voy a explicar cada barra. Las puedo nombrar las 5 y Germán Sí. toca una por una. Sí, claro. Hágale lo que Y- estudió, lo que Despaciecito. vio. ¿Ah? Despaciecito para ir apuntando, porque No, si sí. no suben el video, ¿cómo estudio? No. Es que yo no voy a profundizar porque como dice Germán, yo digo lo que la tarea, o sea, las 5 barras y después Germán, que es el maestro, va a tocar cada barra, la va a explicar y nosotros aportamos. Bueno, Amén. pero antes, Porque antes yo de no que voy a... antes de que Patricia lea el texto y mencione las 5 barras que hablan las escrituras, antes de eso, vámonos a Deuteronomio 7:6. Deuteronomio. Primera de Corintios 12, y lo hago de esta Espérate. manera porque es que yo sé para dónde va Patricia, la mona, con Hechos 2:42. Pero no podemos avanzar hasta Hechos 2:42 sin tener presente lo que quiero, o sea, un principio, una base espiritual. Repite las citas, por favor, Germancito. Una base Deuteronomio. espiritual para poder meternos a Hechos 2:42. Deuteronomio 7, verso 6. Y primera de Pedro, Amén. y primera de Pedro 2:9. Entonces, antes de leer estos dos textos, recuerden lo que leímos en 1 Corintios 12, lo que leyó Maritza. En 1 Corintios 12 nos habla de que nosotros somos un cuerpo, que como miembros, como varios miembros, pertenecemos a un solo cuerpo. Amén. Eso es lo que nos leyó Maritza en 1 Corintios 12. Ahora, Deuteronomio capítulo 7, verso 6, ¿qué dice? Un pueblo santo para Jehová, Sí, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. verso 7. ¿Continúo? Sí, por favor. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el Ya. juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en Amén. persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Ahora, mis amados,
Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, el propósito de haber escogido a ese pueblo que dice la palabra que era el más insignificante de todos, ¿cuál era? ¿Cómo así? ¿Cuál era el Mostrar su gracia en propósito? ellos. ¿Por qué escogió, Ah, ya, ya, ya. por qué escogió al pueblo de Israel? ¿Cuál era el mandato para la nación de Israel? Que fuera a predicar la palabra de Dios. O sea, el mensaje primero era para los judíos, o sea, para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿cuál era el mandato? Para, ¿Por qué Dios escogió? ¿Para qué Dios escogió a la nación de Israel? ¿Para qué? ¿para qué? ¿Sí? Pues para que ellos hicieran la tarea de ir a extender la palabra de Dios, ¿no? La Sí, salvación. pero en otras palabras, ¿para qué? O sea, sí, sí es eso. Para mostrar su gloria, para glorificarse. No. Para testimonio. Recuerden que las naciones las naciones no lo conocían a él. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Para qué escogió a la nación de Israel? Para dar a conocer su nombre. su nombre. O sea, Por eso, para dar a conocer su nombre. ¿Sí? Y los mandamientos también. ¿No? Eso, para dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones del mundo, de la tierra, dice la palabra. Entonces, pero a ese pueblo le da algunas características, ¿sí? Y lo llama nación santa, pueblo adquirido, escogido. ¿sí? O escogido para dar a conocer el nombre. Eso lo acabamos de leer en Deuteronomio 7. Ay, sí, Germán, y algo que yo estudié y me gustó para que ustedes se den cuenta, que Dios le da a ellos, a los judíos, todo esto, ¿sí? Pero mire que a los gentiles, o sea, nosotros, la iglesia, tenemos un nombre especial que es el cuerpo de Cristo. Amén. Para allá voy. Entonces, Ellos por no. eso en A mí me primer, gustó eso. por eso es que en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, a la iglesia les da la misma característica. Primera de Pedro 2, 9, ¿qué dice? Primera de Pedro 2:9. Momentico que estamos A ver, como Marisa, que cogidas es de una la hora para noche. buscar, hombre. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, Primera 9? de Pedro Que yo estoy aquí apuntando las estas. 2:9 dice el pueblo de Dios. ¿Sí? Lo leo hasta qué versículo. Mas El solo vosotros 9. El solo 9. sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces mira que Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Primera Pedro de 2, Pedro 9. 2:9. Mira que Dios escoge a la nación de Israel, lo aparta como un pueblo adquirido, como un pueblo, un real sacerdocio, para anunciar o dar a conocer el nombre de Dios a las naciones enteras. Y nosotros, en 1 Pedro, o sea, a nosotros como iglesia también nos da las mismas características. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, aunque aquí en la Reina Valera del 60, mis amados, lo tradujeron mal. No es real sacerdocio, sino un reino de sacerdotes. ¿Sí? Por eso es que muchas veces enseñan de que si somos real sacerdocio, pues nosotros mandamos. O sea, tenemos autoridad sobre las naciones y hacemos y deshacemos. No. La verdad, o sea, la traducción, una fiel, real, debe ser real sacerdote. Una nación o un reino de sacerdotes. ¿Y cuál era el ministerio de los sacerdotes? Dar a conocer el nombre de su Dios. Amén. Entonces,
traducción más real o más fiel al original es: sois linaje escogido, reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar o para dar a conocer las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo que decía Patricia, nos da las mismas características, pero a nosotros nos da un plus que no le dio a la nación de Israel, que nos llamó en 1 Corintios cuerpo. Nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. A la nación de Israel no le llamaron cuerpo. No son llamados cuerpo, pero nosotros sí. Mira qué privilegio tan hermoso. Entonces ya teniendo estas bases, ahora sí, como cuerpo de Cristo, siendo muchos miembros, debemos estar unidos como esas tablas. Amén. Ahora sí, vamos a estudiar las barras que nos ayuda a mantener la unidad como tablas. ¿Qué nos lleva a estar unidos como tablas para poder ser el cuerpo de Cristo? Amén. Ahora sí, Mona, primer tabla. Sí. Ahora Hechos 2, perdón. Hechos 2. Entonces, para nosotros ir a estudiar acá en Hechos 2:42, vamos a ver 4 tablas, que son las externas, las que nosotros vemos, ¿sí? Y vamos a ir a Hechos 2:42, que es para mantenernos unidos como familia, como comunidad, como iglesia, o sea, mantenidos. Dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mona, Entonces ustedes... lea desde el verso más o menos para poder entender un poco. Bueno, sí, perdone. Voy a leer desde el verso... Lea desde el 38. Del 38, porque ese también lo vamos a tocar. Entonces, del verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora sí entramos al versículo 42. Y sí, como nos hemos aprendido, van subrayando. Y 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por favor, van subrayando doctrina de los apóstoles. Esa es una barra. En la comunión unos con otros. Comunión unos con otros es la otra barra. En el partimiento del pan es otra barra. Y en las oraciones. Y las oraciones es otra barra. Son 4 barras ahí. Y la quinta barra es el Espíritu Santo, que es la invisible. ¿Ve? Amparito, tranquila, que yo al comienzo también pensé que era nuestro Señor Jesucristo, pero no, era el Espíritu Santo. Pero, entonces ahí nosotros estamos. Todo eso está bien, pero digamos que la quinta barra sí es el Espíritu Santo, pero no es que esté invisible, está interna. No, está interna, sí, dentro, perdón, no. Como está yo el digo Espíritu que ahorita invisible en por lo que nosotros. nos enseñan que la barra está adentro, o sea, tú no la ves, sino va por dentro, pero no es que sea invisible. Por eso, entonces entonces ahí tenemos la sí. Es mejor expresarnos o dirigirnos como la quinta barra es interna. Por eso yo les decía, 4 externas, 1 interna. Por lo que el Espíritu Santo está dentro de nosotros.
de nosotros, sí. Ok. Y entonces ahí nosotros estamos viendo, vamos a estudiar primero las 4 barras, que Germán va a profundizar en cada uno, y la primera barra decía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 2 principales apóstoles que sobresalían en el ministerio, digámoslo así, fue Pablo y Pedro, ¿cierto? Y por eso yo le decía, Germán ahorita va a profundizar. Vamos a tocar el versículo 38 que lo leímos, que ahí Pedro, la doctrina de Pedro, habla sobre el arrepentimiento y el bautismo. Y vemos que también Pablo, la doctrina de Pablo, recuerden lo que vimos en Efesios, en el libro de Efesios, Pablo, él habla mucho y toca en la doctrina de la cruz, o sea, de Cristo crucificado. ¿Sí? Sí. Pablo se enfatiza es en nuestro Señor Jesucristo, en el sufrimiento, en la cruz, mientras que Pedro son los 2 apóstoles más destacados, ¿sí? La doctrina de él es en el arrepentimiento y el bautismo. Por ahí yo los voy a dejar. Todas estas barras eran los que la iglesia hacen también enfatiza mucho con la iglesia primitiva, que ellos sí trabajaban, y eso a mí aunque yo ya había estudiado la iglesia primitiva, ellos trabajaban mucho en estas barras y por eso eran tan unidos. Entonces, formaban esas barras tan fuertes para sostenerse, ¿sí? Como iglesia. Y entonces ya ahora sí le doy el paso a Germán para que toque cada barra y la profundice. Y me pareció muy bonita esta enseñanza. O sea, lo que yo estudié me llegó. Y hay una barra que fue la que más me tocó porque me dio mucha tristeza. Entonces, Pero cuando lleguemos allá. gracias a la Mona. Cristian, Dime. por favor, qué pena, pastor, por favor, podría repetir, que a mí me gustó mucho como dijiste, como de lo de Hechos, que barras de la primera barra, doctrina de los apóstoles, la segunda barra, ¿qué dijiste? La segunda barra la encontramos ahí en el versículo, nena, para que lo vaya 42. subrayando, en el Hechos 2:42, perdón, y va subrayando que ahí están las 4 barras. Entonces, la primera dice, en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? La segunda es en la comunión unos con otros, o sea, podemos decir que la hermandad, ¿sí? O la unión unos con otros. Eso es dentro de la iglesia, ¿sí? La tercera barra es el partimiento del pan, que viene siendo la Santa Cena, pero ahí vamos a profundizar más, que yo me acordé cuando yo estaba estudiando, ¿cierto, Germán? Que usted un domingo nos explicó la Santa Cena más profunda. Sí. Yo me acuerdo. Es que realmente aparito, y por eso yo digo, Dios mío, yo no sé cuántos años llevo en el Evangelio y Dios mío, hasta ahora entendí muy a profundidad lo que es el partimiento del pan, y a mí me tocó mucho, de verdad me tocó mis profundidades, mis entrañas. No, en serio, no estoy hablando paja. Y que eso ahorita cada que vamos a tocar cada barra, Germán va a profundizar y cada uno participamos. Y dice, y la cuarta, el partimiento del pan, y la última es la oración. Las oraciones. Y en las oraciones, que es la oración, que es una barra. Y entonces en la doctrina de los apóstoles se destacan las 2 apóstoles que fueron los que más se destacaron, ¿sí? Que fue el apóstol Pedro, ¿sí? Y la doctrina de Pedro es, ahí lo vemos en el versículo 38, donde la doctrina es del arrepentimiento y del bautismo. O sea, Pedro, cuando salía a predicar o a enseñar, él se enfatizaba mucho, era arrepiéntase y bautícese, ¿cierto? Arrepentimiento y bautismo. Mientras que la doctrina de Pablo se enfocaba mucho, lo que aprendimos en Efesios, en todo el libro, porque ese fue la cruz, Cristo crucificado, o sea, realmente lo que es Jesucristo en nosotros y cómo tenemos que formar ese carácter, pero hay que conocerlos en todo. Entonces ahora sí le doy la palabra a Germán. Gracias.
para que ya empecemos a profundizar en cada barra. Amén. Y yo sí les pido que le pongamos todo cuidado porque créame que estas barras son hermosas. Si están grabando, por Dios. Ah, nena, y la quinta barra es el Espíritu Santo. Ujú, Bueno, que es interno. entonces le damos gracias, sí, perfecto. Patricia me quitó la lección, pero qué bueno porque me gusta que investiguen, que estudien. Mira que cuando nosotros, el Señor nos llama como iglesia y nos dice, nos nombra, nos menciona como un cuerpo, y en 1 Corintios nos habla de que cada uno somos miembros de un mismo cuerpo. Pues yo no me imagino un cuerpo separado. Un cuerpo, imagínate unos pies por un lado, las manos por otro, la cabeza por otro. Desmembrados. Descuartizado, no, yo no me lo imagino. Y si somos nosotros como iglesia el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo mismo, pues nosotros como miembros debemos estar unidos, ¿verdad? Entonces, pero necesitamos aprender, estudiar lo que Patricia nos enseña y lo que nos enseña el tabernáculo, como las barras, que es lo que, si aprendemos, si logramos entender estos principios espirituales, qué bueno que la iglesia sería así de unida como la iglesia primitiva. Entonces yo siempre me pregunto, no sé si ustedes en algún momento se preguntaban, ¿qué ayudaba o qué mantenía unida a la iglesia primitiva? Démonos cuenta que la iglesia primitiva no era cualquier... La iglesia primitiva no era cualquier iglesia. La iglesia primitiva sufrió persecución. Sufrió no como la que tenemos ahorita. Nosotros tenemos libertad de predicar. Nosotros tenemos la libertad de congregarnos. La iglesia primitiva, cuando surgió, cuando nació en Hechos, hay algunos que dicen que fue en la cruz del Calvario cuando inició la iglesia. Hay otros que dicen que fue en el alto aposento. Ahora yo les dejo la libertad de... Pentecostés. ¿En dónde creen Yo creo ustedes? que fue en Hechos, en el Pentecostés. Entonces, mira que Para mi Pedro, lo que yo he estudiado. cuando el Señor Jesucristo les da la orden y les dice, no se salgan de Jerusalén, no se vayan de acá. Ustedes necesitan anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero necesitan algo. Necesitan al Espíritu Santo. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la En tierra. Jerusalén, último de la tierra. Hechos 1:8. Y ellos se quedan ahí en Jerusalén en el alto aposento, mis amados, y ahí están fervorosos, clamando, buscando la presencia de Dios, la llenura, el cumplimiento de esa promesa. Y dice la palabra que vienen como lenguas de fuego y son todos bautizados en el Espíritu. Y Pedro, un pescador, se levanta con denuedo. La palabra denuedo significa valor. ¿Sí? Entonces se levanta un pescador indocto y empieza y da su primer mensaje. Quisiéramos nosotros dar siendo esa unción del Espíritu Santo, porque cuando Pedro, siendo un pescador, da su primer mensaje, su primer predicación, se convirtieron ¿cuántos? 3,000. 3,000 personas. Ya quisiéramos nosotros tener esa unción del Espíritu Santo. Y aquí en el verso 38 dice, verso 37 dice, al oír esto, o sea, cuando Pedro les predica de la persona de Cristo, lo que habían hecho con el Mesías, dice, al oír esto se compungieron de corazón, se dolieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí es cuando Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y nace la iglesia primitiva.
Se convierten 3.000 personas. Nace la iglesia primitiva, pero viene la persecución de la iglesia. Viene meterlos en una cárcel por estar predicando la palabra de Dios. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué los mantenía unidos a ellos? ¿Por qué ellos podían seguir adelante a pesar de todo? Y nosotros en medio de una prueba queremos volver atrás. Queremos estancarnos. Queremos no volver a la iglesia. Tal vez porque nuestros compañeros de trabajo o nuestra propia familia o ahí en el barrio saben que somos cristianos y nos miran mal. O porque nos dejaron de saludar. Y muchas veces eso crea en nosotros como ese malestar y yo por allá no vuelvo. O como muchas veces he escuchado, no sé, creo que también ustedes, es que cuando antes de ser cristiano me iba mejor. No fue sino que me volviera cristiano y mi mundo se volvió patas arriba. ¿Cierto que sí? Antes lo tenía todo, ahorita soy cristiano y como que no sé qué está pasando. Pero ellos pasaban unas situaciones tan difíciles y ellos seguían adelante, vencían obstáculos. Y Patricia leía el verso 42. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y 4 barras mencionan aquí. Y no las voy a mencionar porque ya Patricia les dijo que las subrayaran. Y espero que hayan subrayado esas 4 barras del tabernáculo que deben estar formadas o se deben estar formando en nosotros si queremos llegar a ser un santuario, como una casa para Dios. Amén. Y es, primera barra, perseverar en la doctrina. Patricia nos enseñaba, nos decía, eran 12 discípulos, pero dentro de los 12 discípulos se destacaron 2, o Dios los escogió en su infinito amor, misericordia, Dios le plació. Escogió al apóstol Pedro para predicarle a los judíos y al apóstol Pablo para predicarle a los gentiles. Entonces, ¿cuál era la doctrina del Pedro? Lo vimos en el verso 38. Arrepentíos y bautícense. Ese era el mensaje de Pedro. Pedro les enseñaba, arrepiéntanse, reconozcan que son pecadores, porque la paga del pecado es la muerte y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Pero paso siguiente, mis amados, porque Pedro no se quedaba solamente en el arrepentimiento. Y esto debe causar en nosotros confrontarnos, porque conozco dentro de la iglesia muchas personas que llevan años en la iglesia, que sí se han arrepentido, han reconocido sus pecados, han invitado al Señor Jesucristo y le dicen, Señor, toma, posesiona, entrónate en mi corazón, pero no dan el siguiente paso, el bautismo. Y llevan personas años sin bautizarse. Y mira la importancia del bautismo, porque el bautismo hace parte de ser esa barra conectora que nos mantiene unidos. Ahí dice que averigüé que el bautismo es que necesitamos la naturaleza divina de Jesucristo, que es lo mismo lo que Jesús nos enseñó, porque cuando nosotros vamos a bautizarnos, ¿sí? Es lo que nos dejó, esa enseñanza tan hermosa que nos dejó nuestro Señor Cristo, porque Él mismo se bautizó. Pero recordemos ¿sí o no, que el bautismo nos enseña, parte del bautismo a morir, nos enseña es a identificarnos con Cristo. A identificarnos con Jesucristo. En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y en la resurrección. Entonces eso damos testimonio público de que hemos muerto al pecado, estamos sepultados en nuestra carne, pero que resucitamos a ser una nueva criatura.
Entonces mira lo importante que es el bautismo. Pero además de esto, es que cuando nosotros damos ese paso de obediencia, lo que Dios está haciendo en nosotros es formar esa barra en nosotros. O más bien esa tabla en nosotros. Porque nos está conectando unos a otros. Ya dejamos de ser simpatizantes para empezar a ser hermanos en Cristo. Como tablas. Porque lo que Dios quiere para ti y para mí es que lleguemos a ser no solamente tablas separadas. ¿Para qué sirve una tabla separada, aislada? Nada. No, nada. Por eso en Mateo, capítulo 5, dice más o menos que dice que vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal no Perdiese su sabor. o sea, no hace la función a la cual ha sido llamada, pues ¿para qué sirve? Para nada. La sal sirve para preservar, para guardar, ¿sí? El alimento. Nosotros como sal de la tierra debemos ¿cómo se dice? Guardar de la naturaleza pecaminosa, del pecado, guardarnos, pero también nos ayuda a influir en otros. Pero si no ejercemos esa tarea como tabla, en unidad, pues esa tarea no va a servir de nada. Amén. Entonces, mis amados, por eso es importante el bautismo, dar ese paso de obediencia. Por eso muchas personas, y para la gloria de Dios he tenido el placer de compartir con personas que están en duda en el bautismo y les doy a conocer estos principios. Y llegan a ese paso de obediencia y dicen, oiga, yo quiero hacer parte de la morada del Señor como casa de Dios. O sea que para yo poder llegar a ser esa casa de Dios, ese santuario, pues tengo que ser una tabla unida, y para estar unida tengo que tener obediencia, y esa parte de esa obediencia es dar ese paso en el bautismo. Amén. Que es la doctrina de Pedro. Pedro enseñaba el arrepentimiento y el bautismo. Pero Pablo, Patricia nos decía que Pablo nos hablaba del mensaje de la cruz, y efectivamente es así. Pero ¿cuál es el mensaje de la cruz? No solamente es morir a nosotros mismos, sino conocerlo a Él. Y eso lo estudiamos ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Pero también Filipenses 3. Yo siempre les he dicho que Filipenses es un libro que nos debe apasionar. Porque Pablo en Filipenses 3 dice a fin de conocerle. Y dos partes. La parte exaltada. En sus cuatro. Y la crucificada. Y la parte la humilde humillación de Dios. La humillación de Dios. Humilde. La parte humilde. Esa, Por eso Pablo decía. Ahí nosotros vimos las 4 dimensiones. El amor de Dios, la naturaleza de Dios, el nombre de Dios. La profundidad. Pero Filipenses nos habla de conocer a Cristo en esas dos. Recuerden que yo siempre les he enseñado que Dios se mueve en principios y Él no puede quebrantar sus propios principios. Él se mueve en una balanza equilibrada. Él no se puede desequilibrar. El amor de Dios está por un lado, pero la santidad de Dios equilibra ese amor. ¿Sí? La bondad de Dios está en una parte de la balanza, pero la justicia de Dios también está. La santidad de Dios está en el otro lado. Y Pablo lo entendía. Pablo quería conocer, y por eso Filipenses capítulo 3, verso 10 más o menos dice, a fin de conocerle. Ahora, que Pablo, el apóstol a los gentiles, teniendo esas experiencias que tuvo, formado directamente por el Señor Jesucristo, dijera a fin de conocerle, pues tremendo. Y nosotros muchas veces pensamos que conocemos a Dios. Que las sabemos todas. Y Pablo dice a fin de conocer, ¿conocer qué? La parte humilde y la parte exaltada de Dios. Nos gusta a nosotros la parte exaltada. Lo hemos compartido muchas veces, nos gusta la bendición. Y por eso nos enseñan, nos mueven las emociones. Es que tú debes ser cabeza y no cola. ¿Sí nos dicen como hijos de Dios?
Es que tú eres un real sacerdocio, entonces todo lo que tú Sacerdocio. tomares, Sí. apropiate. No, sí, eso está muy bonito. Pero la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Entonces, conoce primero a Cristo en la humillación, en esa persona como siervo, que es lo que no nos gusta. Y para yo poder conocer a Cristo en la humillación, va a ser a través de las pruebas. Mira cómo las tablas eran cortadas, lijadas, pulidas. El mismo Señor Jesucristo pasó por toda esta tribulación, por pruebas en su vida. Y nosotros queremos evadirlas, no queremos pasarlas. Pero tenemos que pasar por la misma, porque esa es la doctrina de Pablo. Amén. Necesitamos conocer a Cristo de esa manera. Entonces, Gálatas, o sea, como versículos bases para esto de perseverar en la doctrina, que es la primer barra del santuario, la que se tiene que estar desarrollando en nosotros. O sea, en resumidas cuentas, la obediencia. Obediencia. La obediencia es una barra que nos va a mantener unidos como cuerpo de Cristo. La obediencia y la sujeción era una barra que mantuvo unida a la iglesia primitiva. En hermandad, en coinonía, en unidad. La obediencia, el sometimiento. Y en lealtad. La obediencia. Amén. Entonces, Filipenses capítulo 3, verso 10. Versículo 10. Hechos capítulo 2, verso 38. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2, que es la doctrina de Pablo o fundamento. Primera de Corintios 2, 2. Y Gálatas 2, 20. Filipenses 3:10, Gálatas 2:20, 1 Corintios 2:2 y se me perdió alguno. Y Hechos Hechos 2:38. 2:38. Antes de esto se me Gracias, olvidó darles unos textos, mis amados. Recuerden que dijimos que Dios le nombró a la nación de Israel con ciertas características, a la iglesia también con las mismas características, pero además nos habla de ser un cuerpo. ¿Cuáles son las citas donde encontramos que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo? Entonces, Colosenses 1:18. Que nos habla de que somos el cuerpo de Cristo. Colosenses ¿qué? 1:18. Colosenses 1:24. Romanos 12, versos 4 y 5. Efesios capítulo 3, verso 6. Y Efesios capítulo 5, verso 25. Amén. Entonces, ¿cuál es la primer barra que nos ayuda a mantener unidos como cuerpo? La doctrina de los apóstoles. Sí, pero sí, la doctrina de los apóstoles, pero La obediencia. la obediencia, La obediencia, la sujeción. el sometimiento. La iglesia primitiva se sometió a la palabra de Dios. Cuando hablamos de la doctrina, estamos Eran hablando, leales. cuando hablamos de doctrina de los apóstoles, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la iglesia reconocía la palabra de Dios como máxima autoridad. En otras palabras, era bibliocéntricos, solo escritura. ¿Se han escuchado esa definición? Las 5 Solo solas. escritura. Entonces, Solo fide. entonces, una sola fe, un solo bautismo, Un solo bautismo. escritura. Entonces,
Entonces tenían la escritura, la palabra de Dios como máxima autoridad. Entonces por eso hablamos de obediencia, sujeción, sometimiento. ¿A quién? A la palabra de Dios, que es la doctrina de los apóstoles. Amén. Esa es la Amén. primer barra que mantiene unida o que mantenía unida a la iglesia primitiva. Segunda barra, ¿qué horas son? Yo creo que paramos acá, vea, no avanzamos sino, porque ya son las 9:30. Sí, ay, sí. Entonces, mis amados, como introducción nomás, entonces yo quiero que Patricia nos comente la segunda barra sin demorarnos mucho. Entonces 5 minutos para como introducción y ustedes más o menos se vayan haciendo idea de cuál es la Y segunda nos barra. regalan los textos bíblicos para estudiarlos. Y nos regala los textos bíblicos. Entonces la segunda barra, Patricia hablaba de la tener comunión unos con otros. Es la segunda barra. Mona. La segunda barra habla sobre comunión unos con otros. Entonces, la iglesia primitiva, o sea, siempre toca la iglesia primitiva porque es un ejemplo. Yo ya había estudiado la iglesia primitiva y sí. Decía que la iglesia mantenían firmes, unidos. Cuando, por mantener, o sea, ya con la segunda barra, mire que esto nos ayuda para formar ese santuario en nosotros y dice que Pedro fue una tabla firme, ¿cierto? Porque estamos hablando de tablas, ¿cierto? Somos unas tablas. Fue una tabla tan firme que se dejó moldear por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que hizo cosas mayores que Jesús. Porque Jesús lo dijo, que nosotros íbamos a hacer cosas mayores, pero si nos dejábamos formar. Y mire que sí, Pedro, si ustedes se dan cuenta, Pedro sanó con la sombra, ¿cierto? Con esa sombra, pero no porque fuera más que Jesús, no porque fuera más que nuestro Salvador. Jesús lo dijo y nosotros lo podemos hacer. Y para la comunión, para esta tabla de comunión unos con otros, podemos ver Mateo 18, 19, 20. También nos enseña que si yo aprendo a vivir en comunión, a convivir en comunión, porque a veces nos cuesta dentro de la iglesia, ¿cierto? O sea, a mí me confrontó toda esta palabra, porque a veces nos cuesta convivir con ciertas personas o otro porque no nos llevan la idea o algo así, ¿cierto? Nos cuesta convivir dentro de la iglesia, pero también tenemos que, Germán, ¿cierto que esto también lo tenemos que llevar para nuestra vida personal? Sí, claro, en todo aspecto, claro. Nuestras relaciones. Nuestra relación en todo lado. Ahí dice que si yo aprendo a convivir en comunión, Jesús va a morar en mí, en nosotros. Él empieza a morar en nosotros, en ese santuario. ¿Qué significa hermandad? Significa compartir, velar por otros en lo que sea posible para nosotros. O sea, es velar por otros en lo más posible que se nos facilite a nosotros. También dice que la iglesia primitiva veía la necesidad de los demás. Dese cuenta que acá ellos vendían todo de ellos y lo llevaban, ¿cierto? A ellos no les interesaba nada, ellos vendían todo porque les interesaba la necesidad de los demás. A nosotros nos hace falta mucho. También dice que ahí también dice el versículo donde dice Jesús que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, que es Mateo 18, 20. Pero muchas veces, Germán, y lo estábamos tomando mal. Dice que si nos reuníamos en una casa a orar, lo hacemos 2 o 3, no, es que Jesús está ahí. No, eso es más profundo, ¿cierto, Germán? Sí, claro. Eso significa este versículo más profundo. Y muchas veces nos los enseñan de que si yo voy, por ejemplo, nos unimos en la casa de Amparito a orar un día, por ejemplo. No, es que somos las 2, Jesucristo está aquí porque el versículo dice, donde están 2 o 3, Él está ahí. No, eso no quiere decir ese versículo va más profundo, lo que nos están enseñando acá en estas barras.
Tenemos también, ahí nos enseña que tenemos que dejar la murmuración, porque donde hay murmuración hay división. Perdón, interrumpirte. Y más profundo, ¿qué quiere decir? Donde Más dice profundo, que... Sí, más profundo es que tenemos que tener esa comunión, lo que estábamos diciendo, que es convivir en comunión, ¿cierto? Es compartir y velar por los demás, ¿sí? En lo que Sí, sea posible. Velar por la necesidad de los demás, como hacía la iglesia primitiva. Marixa, es que la iglesia primitiva en ese tiempo, ellos estaban tan unidos y se preocupaban por la necesidad de los demás, que ellos vendían inclusive sus posesiones, sus posiciones. Dice que para que la iglesia esté unida, y eso existe mucho en la iglesia, lo acepto, hay mucha murmuración. Y la murmuración, ¿sí?, lleva a la división. Y dice que eso es lo que Satanás siembra, esa semilla dentro de la iglesia, porque él sabe que si nosotros dejamos que esa semilla entra, hay división, pues no hay compartimiento de la palabra de Dios, ya, ¿cierto? No hay propósito de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, como la Gran Comisión, digámoslo así. No hay iglesia, y acuérdense que la iglesia somos nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Comunión en griego significa koinonía. ¿Se acuerda que nosotros íbamos a encuentros de Dios en koinonía? Sí. Entonces, ¿qué más? También podemos aprender que tenemos que tener gratitud, o sea, ser gratos. Esa deuda, mire que muchas veces nosotros no entendemos qué es qué tener gratitud. Muchas veces creemos que estamos hablando en comunión, ¿cierto? Que si tú me haces un favor, yo te hago otro favor y es pagar ese favor. No. Esa deuda tú siempre la vas a tener en tu corazón como agradecimiento, porque yo con eso otro favor que yo te haga más adelante no te voy a pagar esa deuda. Fue una deuda única, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que también tenemos que aprender, tener gratitud. ¿Y qué más? Tener esa gratitud para nuestro Señor Jesucristo, que fue el que pagó ese precio por nosotros, y realmente nosotros no estamos valorando. Nosotros no tenemos esa gratitud, no tenemos esa comunión. ¿Cómo se define koinonía? Que ya vimos que koinonía es comunión, pero ¿cómo se define? Se define ¿cómo se dice eso en el griego, en el diccionario Ekström? Con la palabra G2842, que significa sociedad, participación, interacción, ayuda, compañerismo y tener comunión. Y se define tener todo en común, y tener todo en común, o sea, que tenían el mismo sentir, una misma visión y un mismo objetivo, que eso era lo que tenía la iglesia primitiva. Germán, bueno, ya voy a terminar. Entonces, para tener esta barra, tenemos que tener en cuenta que es mejor tener las maravillas de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, la obra perfecta que el Señor está haciendo en nosotros, entender que Dios va a hacer un milagro en nosotros y con nosotros, y porque o sea, si yo actúo primero, obedezco, estoy en sujeción, estoy en la obediencia de andar en la comunión, tenemos que entender que Dios empieza a obrar en nosotros, en nuestra vida. Tenemos que entender que nosotros tenemos, allí también se puede tomar la palabra, el perdón. Porque tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros primero, nosotros estamos justificados y somos redimidos y tenemos todo en común con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas las barras hablan que tienen el mismo fin. Todas estas barras
que vamos a estudiar tienen el mismo fin, que es la hermandad, la unión, estar unidos como iglesia, como la iglesia primitiva. Entonces, pues así por encimita. Amén. Muchas gracias, Patricia. Amén. Entonces, ahí vimos parte de lo que es la segunda barra, la comunión unos con otros. El texto ya para terminar, voy a quitarles 2 minuticos. El texto que habla de Mateo 18 habla de andar en comunión, en unidad. Donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. Lo que Patricia decía que muchas veces nos enseñan es que si nos reunimos 2 personas o 3, pues que ahí está la presencia de Dios. Estamos hablando de la presencia de Dios. Recuerda que dentro del santuario, el santuario representa la presencia de Dios. Amén. Entonces, el texto lo que nos está hablando, y cuando hablamos que es una enseñanza más profunda, es que cuando la Biblia nos dice que donde están 2 o 3 en comunidad, en unidad, en hermandad, en coinonía, claro, un cuerpo cuando está unido en un mismo sentir, como estaba la iglesia primitiva en el alto aposento, recuerdan que estaban, dice la palabra en Hechos capítulo 2, que estaban todos unánimes juntos en oración. ¿Y esto qué causó? El derramamiento del Espíritu O Santo. sea, el cumplimiento El fuego, de la el fuego. promesa. Cuando nosotros estamos en unidad dentro de la iglesia, eso va a tocar el corazón de Dios y la presencia misma de Dios se va a mover en medio de la iglesia. Porque nosotros no vemos el mover de Dios muchas veces en medio de una iglesia? Porque falta la unidad. Estamos divididos. Porque falta la comunión, la hermandad. Nos falta la Coinonía. No estamos viendo, no se está desarrollando primero tu vida y mi vida como una tabla. Algo está pasando en las tablas individuales, porque muchas veces le echamos la culpa a la iglesia. Es que en esa iglesia no se siente la presencia de Dios. Bueno, pero si no se siente la presencia de Dios, el problema no es de la iglesia, el problema es tuyo y mío como tabla. De los seres humanos. Quizás, Sí. lo que decía Bueno, Patricia, quizás nos hemos llevado a la división a través de la murmuración, y no solamente de la murmuración, sino de la queja. Porque nos gusta quejarnos por todo. Es que el pastor no saludó, es que mi hermanita me miró mal, es que esto no me gustó, aquello no me gustó, esto me parece que así no debe ser, es que creo que esto se debería hacer de esta manera. Y cuando empezamos a quejarnos, lo que estamos haciendo es que esa tabla que debe estar unida se está separando de las otras. Y ahí no hay comunión. ¿Y quién está causando esto? Satanás. Amén. Dejamos ahí porque hay mucha tela que cortar en cuanto a la comunión. Y aquí y a través de esta barra nos damos cuenta por qué la condición de muchas iglesias actualmente. Y cuando hablo de iglesia, no solamente del templo físico, sino de nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Voy a pararla. Le damos gracias a Dios por este tiempo.